Señor me les bendiga, mis preciosos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo y que Él en esta mañana pueda manifestarse en nuestro medio y bendecirnos. Necesitamos la bendición de Dios. Dios es el que nos unge. Nosotros somos portadores de la palabra. Nosotros solamente somos un instrumento, pero el Espíritu Santo tiene que hablar a través de nosotros. Pero hay personas que están predicando el Evangelio sin el Espíritu Santo y ese es el problema. Ahí comienzan los problemas, cuando gente se entremete, gente sin llamamiento, primero, no son llamados, luego no tienen el Espíritu Santo y luego manipulan la palabra. Hay gente que está manipulando la palabra, las escrituras. Los curas manipulan la palabra, pero hay muchos evangélicos que también manipulan la palabra. No, tenemos que ser veraces. Tenemos que predicar la palabra. Mire, la Biblia nos enseña que la Biblia no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. Tiene que estar Dios en la escena. Por eso es que la misma palabra nos enseña en Efesios 4:11. Usted lo puede leer en Efesios 4:11. Que dice la palabra del Señor. Efesios 4:11. Está hablando aquí el Señor a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre comisionado por Dios. En Hechos 13 dice: apartame a Saulo y a Bernabé, dice el Señor, para el ministerio. Entonces, Pablo fue un hombre ungido con el Espíritu Santo y él dijo esto. El Espíritu Santo hablaba a través de él y dice así: él mismo constituyó, Dios pues, está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ordena hombres. Primero los llama, después los llena de su Espíritu Santo y luego ellos salen a llevar la palabra. Tiene que ser así. Esa es la manera como Dios trabaja. Dios no comisionó ángeles para predicar el Evangelio. No, la comisión se los dio a los hombres. Pero tienen que tener un llamado y tienen que recibir el Espíritu Santo. Mire que Dios llamó 12 apóstoles. Primero se les llamó discípulos y después se convirtieron en apóstoles. Pero para ellos predicar el Evangelio tuvieron que cumplir requisitos. Mire que ellos caminaron con el Señor, durmieron con el Señor, vivieron con el Señor, hicieron todo al lado del Señor. Pero si usted lee la Biblia en Hechos, antes de que ellos pudieran predicar el Evangelio, tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo. Mire que mientras el Señor estaba con ellos, bueno, el Señor los cuidaba. Y ellos estaban participando de esa bendición. Ellos llegaron una vez y dijeron: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero el Señor les dijo: no os maravilléis de eso, os maravíllense de que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Pero llegó el momento en que los discípulos tenían que tomar su lugar. Ellos iban a ser ordenados. Ellos iban a quedar en el ministerio y ellos eran los encargados de llevar el Evangelio cuando el Señor se fue. Entonces dice la Biblia en Hechos 1:4, dice así: estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Cuál era la promesa? Bueno, el Espíritu Santo. Estaba prometido que el Espíritu Santo iba a descender. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, este no es el bautismo de agua. Hay gente que confunde el bautismo de agua con el bautismo del Espíritu Santo, porque este bautismo es diferente. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú eres colocado en posición. Antes no. Una persona sin el Espíritu Santo es un charlatán, un hablador, pero cuando recibe el Espíritu Santo se convierte en testigo. Entonces, en el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber la sazón y los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Ahí cuando ellos comenzaron a ser testigos. Entonces necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos ese bautismo. Para poder predicar el Evangelio necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de un bautismo. El bautismo en agua. Que tenemos que pasar por ese proceso. Primero usted se bautiza en agua, como lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Pedro 3:21. Dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Usted cuando se bautiza en agua, usted queda con los mismos deseos que usted tiene en la carne, con las inmundicias, dice el apóstol Pedro aquí, pero con una aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Comienza Dios a lidiar con usted hasta que usted reciba el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo, entonces usted es parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué tal claro, hermano? ¿Qué tal claro? Entonces, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ningún hombre está capacitado para predicar el Evangelio si no tiene el Espíritu Santo. Porque entonces comenzará a manipular la palabra. Mire, los curas manipulan la palabra, pero los evangélicos también la manipulan. Algunos evangélicos también manipulan la palabra. Tengan cuidado con eso, hermano. Sean precisos. Sea Dios veraz, mas todo hombre mentiroso. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí, en esto que hemos leído en 1 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os he desposado con un solo esposo. Cristo es el esposo de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos de una virgen, cuando hablamos de una mujer o hablamos de la iglesia, nos referimos a la mujer. La mujer está tipificada, la iglesia está tipificada como la mujer. Y Cristo es el esposo de la iglesia. Usted puede leer esto. Pudiéramos leer, el apóstol Pablo habla de eso en los Efesios. En los Efesios habla. Pudiéramos leer un poquito de eso. Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetos a su propio marido como al Señor. Cuando una mujer decide casarse, tiene que sujetarse a su marido, como si su marido fuera el Señor. Ahora estamos hablando de matrimonios cristianos, pues ¿cómo se va a sujetar a una mujer a un borracho, a un drogadicto? No, hermano, estamos hablando en santidad, como debe ser. Por eso es que ninguna mujer cristiana, ni ningún hombre cristiano se debía casar con una... Eso está prohibido por la Biblia. Yo se los puedo probar, pero eso sería otro tema. Ahora, sigue diciendo
Efesios 4:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué era Eva en el principio? Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, está hablando con revelación. Eva era parte de Adán. Eva era parte de Adán. Recuerden que cuando Dios hizo al hombre, no hizo mujer. La mujer estaba por dentro. La mujer era parte de Adán. Pero dice la Biblia que Dios dejó caer un profundo sueño sobre Adán y le abrió un costado y le sacó una costilla, la cual Adán llamó varona, pero Dios la llamó mujer. El que la llamó varona fue Adán. Dios siempre llama a la mujer mujer. Mire, usted puede leer eso en el Génesis, lee eso en el Génesis. Génesis 1. Génesis quiere decir principio, semillero, ahí comenzó todo. Usted quiere saber para dónde va, tiene que saber de dónde viene. ¿De dónde viene la iglesia? De allá. Adán era una figura de Cristo. Así lo dice la Biblia en Romanos y en Corintios. Ahorita vamos a entrar en eso, pero quiero explicar esto primero. Entonces, Adán era una figura de Cristo y Eva era una figura de la iglesia. Cuando Dios deja caer un profundo sueño sobre Adán y le saca una costilla, la cual llamó mujer, porque él dijo, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y la Biblia dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, no dos carnes, ¿ves? Así como Cristo y la iglesia son un solo cuerpo. Ahora, ¿cómo entramos en el cuerpo de Cristo? Por un bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. Eso lo puede leer usted en Corintios. En Primera de Corintios 12:11, 12:13. Así dice la palabra en el nombre del Señor. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, ¿cómo entramos en el cuerpo de Cristo? Cuando usted recibe el Espíritu Santo. Es un requisito indispensable. Entonces, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted entra en el cuerpo de la palabra, en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ahí usted se convierte en la novia de Cristo. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo aquí, está diciendo en Efesios 5:24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo o su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo de su carne y de su hueso. Así como dijo Adán, hueso de mi hueso y carne de mi carne, así somos nosotros, carne de su carne y hueso de su hueso. Y dice la Biblia, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y su iglesia. Él está hablando en dos términos, en términos
físicos o humanos y en términos espiritual. Cuando usted se entrega a Jesucristo, usted se está casando con Cristo. Usted es la novia. Si usted no quiere sujetarse a Cristo, no se entrega al Señor. Pero si usted si la iglesia se entrega al Señor, si el creyente se entrega al Señor, entonces quedó comprometido a sujetarse. Sí, así tiene que ser, hermano. Todo tiene que ser correcto. Pero el apóstol Pablo dice aquí, pero como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado a la sincera fidelidad de Cristo. Nuestros sentidos pueden ser extraviados si nos predican un falso evangelio, hermano. Entonces usted se extravía, pierde el objetivo, que eso es lo que está pasando con muchas iglesias que han perdido el paso, se han desviado, porque han escuchado a espíritus de serpiente. Y la Biblia dice en Eclesiastés que si la serpiente muerde a alguien antes de que el encantador la encantare, de nada servirá el encantador, porque ya lo picó. Mire, cuando usted es picado por una serpiente, usted está listo, tiene que correr. Y el diablo es como una serpiente. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, pero me temo, al apóstol Pablo le preocupaba que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia y engaño, vuestros sentidos, los sentidos de la iglesia, el conocimiento de Dios, se ha corrompido otra vez. Recuerden que el diablo es un espíritu, pero se posesiona de la gente, hermano. Hay gente predicando el evangelio con un mal espíritu, con espíritu de error. Hay gente que tiene espíritu de error, hermano. Está predicando el evangelio, pero con un espíritu de error. Ten cuidado con eso, hermano. Espíritu de error. Hay muchos espíritus de error. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Mire, usted lee la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2. Mire como dice el apóstol Pablo. Mire, hay muchas citas que nosotros pudiéramos hablar, pero se nos va el tiempo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, verso 3, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? Contrario a lo que dijeron los apóstoles. Un espíritu de apostasía que hay en las iglesias, contradiciendo lo que dijeron los apóstoles. Yo estoy hablando de los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo. Recuerden que antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro cometió muchos errores. Antes de tener el Espíritu Santo, de ser un convertido, Pablo era un fariseo. Ahí están los dos hombres que Dios comisionó. Uno es apóstol a la circuncisión y el otro es apóstol a la incircuncisión. Dos apóstoles. Uno fue enviado a los judíos y el otro fue enviado a los gentiles. De eso pudiéramos hablar en otro tema, pero quiero seguir adelante. Entonces, nosotros tenemos que, si nuestro evangelio no cuadra con el evangelio de los apóstoles, después que ellos recibieron el Espíritu Santo, entonces tienes un evangelio falso. Entonces, eso es apostasía, una doctrina antiapostólica. Y de eso están llenas las iglesias. Nadie engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso tiene que llegar a la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay hijo de perdición. Mire lo que dice aquí la Biblia. Hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El Papa. En estos días escuché un cura por ahí,
que está confundiendo a muchos pastores, los ha enredado. Mire, si usted se pone a escuchar el diablo lo va a enredar así como enredó a Eva. Pero mire, él dice que el primer papa fue Pedro. Mire la mentira que dice el diablo a través hablando de ese hombre. Que Pedro fue el primer papa. Yo le quisiera preguntar a ese cura que me muestre por la Biblia o por la historia que Pedro fue a Roma. Pedro nunca fue a Roma. El apóstol Pablo sí fue a Roma, pero Pedro nunca fue a Roma. Ahora él dice que el primer papa fue Pedro. Mire la falsedad. Y que el papa es el sucesor de Pedro. Es tremendo. Y que el papa es el vicario de Cristo, el enviado de Dios. Mire, ese será enviado de otro espíritu, pero no enviado de Dios, hermano. También lo escuché decir a ese cura que ellos no adoran a María, sino que la veneran. Él hace una diferencia entre venerar y adorar. Que ellos no la adoran, sino que la veneran. Pero yo no entiendo, van a tener que ponerse de acuerdo los curas. Porque fíjate que yo he escuchado al Papa citando el Ave María. El Papa dice: Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso es un rezo católico. Y me va a decir a mí que eso no es idolatría, que eso no es adoración a una mujer. Cuando la Biblia dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único que intercede. María no intercede por los muertos, ni por nadie. Ni por los vivos, ni por los muertos, ni por nada. El único intercesor es Jesucristo. Entonces él dice que él no adora a María, sino que venera. Y ese rezo que es, ese rezo católico. Ahora, él dice que ellos no la adoran, pero el Papa adora a María. Entonces, él dice que el Papa es la cabeza de la iglesia católica, pues. Entonces, quiere decir que él está en contra del Papa. Entonces tendrán que ponerse de acuerdo porque el Papa adora a María. Ahora, él dice que los católicos, la palabra católico quiere decir universal, eso es verdad. La palabra católico quiere decir universal. Pero eso no quiere decir que porque tenga ese nombre universal ellos son los correctos. Porque nunca en la Biblia se mandó a predicar catolicismo. Que yo sepa, el Señor mandó a predicar el Evangelio. Si la palabra católico quiere decir universal, pero eso no quiere decir que ellos estén correctos porque tengan un nombre universal. Los musulmanes son universales también, están en todas partes. Los testigos de Jehová están en todas partes, son universales también. Los pentecostales están en todas partes del mundo, también son universales. Pero Dios no mandó a predicar ni catolicismo, ni testigos de Jehová, sino predicar el Evangelio. El Evangelio es universal, a toda criatura. Ahora, también el Papa dijo que nosotros venimos del mono. Yo quiero que me pruebe por la Biblia que nosotros venimos del mono. Que me lo pruebe por la Biblia. No que me lo manipule, como lo veo yo manipulando esas cosas. El Señor reprenda al diablo, hermano. No se dejen confundir. Un espíritu engañoso, hermano. Son espíritus engañosos. No acordáis, dice el apóstol Pablo en el verso 5, que cuando yo estaba con vosotros, os decía: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con la palabra,
destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El que no quiere creer la verdad, hermano, Dios le va a mandar un espíritu engañoso. Así lo dice en 2 de Tesalonicenses 2:11. Te lo voy a leer textualmente. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, porque no quisieron creer la verdad, hermano. No se confunda, no se enrede. En estos días escuché un pastor que lo convenció ese cura. Mira, pobre hombre, hermano, pobre pastor. Eso no es pastor nada, hermano. O puede ser un pastor, pero no tiene el Espíritu Santo, porque un hombre con el Espíritu Santo no lo engaña el diablo. La Biblia dice en Mateo 24:24. La Biblia dice en Mateo 24:24. Yo se lo voy a leer, yo me lo sé de memoria, pero quiero leérselo textualmente. Dice la Biblia en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos. Mire, se van a levantar falsos cristos. El Papa es un falso Cristo, porque él dice que él es el vicario de Cristo. Y falsos profetas. Ahora, ¿por qué se levantan falsos cristos y por qué se levantan falsos profetas? ¿Por qué? Porque hay un Cristo verdadero y hay profeta verdadero. Entonces, él para confundir levanta lo falso, para que cuando llegue lo verdadero, nadie lo crea. Antes de que apareciera Pablo, antes de que apareciera Jesús, apareció Judas el Galileo y Bar Jesús. Por eso es que Gamaliel dijo que antes de Jesús se había levantado otro falso. Se levantó Judas de Galileo, se levantó Teudas, y llevaron discípulos tras sí. Mire, muchos falsos se han levantado. Antes de levantarse lo verdadero, el diablo trata de enredar a la gente para cuando llegue lo verdadero, él no lo crea. Mire, para que haya un dólar falso, tiene que haber un dólar verdadero, porque usted no va a falsificar algo que no existe, tiene que falsificar lo verdadero, ¿verdad? Pero lo falso confirma lo verdadero, hermano. En alguna parte, cuando hay algo falso, en alguna parte tiene que haber algo verdadero. Entonces aquí dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes y señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuese posible, a los escogidos. Si fuera posible, pero no es posible engañar a un escogido, porque un escogido va a recibir el Espíritu Santo, y un hombre con el Espíritu Santo no lo engaña el diablo, hermano, no lo engaña un cura, no lo engaña un pastor. Él le cree solamente al Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 10, dice que las ovejas no oyen la voz del extraño, antes huirán de él. Mire, la oveja no va a oír el extraño. Señor. Mire lo que dice en Juan 10:12. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El asalariado, gente asalariada. Gente confundiendo. Pero las ovejas no oyen la voz del extraño. Ellas no van a oír la voz del extraño. Ellos van a oír, es la voz de Dios. La voz de Dios. Las ovejas no oyen otra voz. Usted no puede estar oyendo otra voz. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, no un cura, un pastor. ¿Ves? Entonces, al extraño huirán. Mas al extraño no seguirán.
Juan 10:5. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. No conocen la voz de un falso. Ellos conocen la voz de lo verdadero. Ahora, el diablo se disfraza de pastor. El diablo se disfraza de todo. Mire, él es un mentiroso. Él es un falso. Por eso es que la Biblia dice en 2 Corintios 11, 14 y 13. Mire lo que dice 2 Corintios 11, 14 y 13. No es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo no se va a disfrazar de diablo. El diablo se disfraza de ángel de luz. ¡Qué bello! Así que no es extraño si también sus ministros, sus curas, sus pastores falsos, porque hay curas falsos, pero también hay pastores falsos. Hay muchos falsos, hermano. Yo sé que hay pastores falsos predicando doctrinas erradas, apóstatas. Así que no es extraño también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. ¿Ves? El diablo se disfraza de ángel de luz. Pero mire, hermano, son falsos, son falsos. Así que tenga cuidado, estamos viviendo en la edad más oscura. Yo quisiera decir otras cositas y tengo más cositas que decir, pero el tiempo se me fue. Dios le bendiga y Dios les guarde, hermano. Amén.